Bueno, el día de hoy vamos a hablar a lo que corresponde a endocrinología gravídica o prácticamente las hormonas que aparecen y que cumplen funciones durante la gravidez o gestación. Sería nada más fijar conceptos en cuanto a las hormonas y funciones que ya dimos en fisiología 1. Entonces, vamos a iniciar con nuevamente las hormonitas que actúan en esta etapa, porque vinimos prácticamente desde el hecho de selección de pareja, ¿verdad? O selección de, está bien dicho, de pareja, después elegimos o vimos, mejor dicho, el proceso de cómo seleccionar un reproductor. Vimos también cómo se desarrolla el proceso de cortejo o comportamiento sexual, posteriormente el coito. Vimos los procesos de fecundación y ahora prácticamente tendríamos que hablar en lo que corresponde o lo que respecta a la parte de endocrinología gravídica. Entonces, menciona que una vez que el animal fue fecundado, ocurre el reconocimiento materno de la gestación. O sea, una vez que ya ocurrió el coito, ocurrió obviamente la fecundación, prácticamente el cuerpo de la madre es quien debe reconocer ese nuevo ser o ese nuevo individuo que se encuentra dentro del organismo, y para eso justamente ayudan las hormonas. Menciona que los factores químicos de origen embrionario evitan la regresión del cuerpo lúteo, impidiendo la biosíntesis y secreción de sustancias luteolíticas y reaparición de nuevos ciclos estrales. Bueno, a la par de que el cuerpo de la madre está produciendo cierta descarga hormonal, también, digamos, el feto y la placenta producen o sintetizan, ¿verdad?, ciertas sustancias que permiten mantener el cuerpo lúteo, porque bien sabemos que una vez que ocurre la regresión o destrucción del cuerpo lúteo, se reinicia un nuevo ciclo estral. Entonces, se debe mantener ese cuerpo lúteo para justamente mantener también el estado de gestación. En cuanto a los factores de reconocimiento materno, primeramente vamos a hablar que en los mamíferos el principal sería la progesterona, que en el primer tercio de la gestación es mayormente de origen luteal, o sea, del cuerpo lúteo se produce la progesterona en el primer tercio de gestación, y posteriormente también la placenta puede elaborar esa progesterona. Volvemos a rememorar otra vez un poquitito de las dos sustancias importantes que se secretan dentro del ciclo estral. Si bien saben que está constituido por dos etapas, una que es la etapa folicular y la otra que es la etapa luteal. Dentro de la etapa folicular, o mejor dicho, dentro de los folículos, se desarrollan o se sintetizan y excretan lo que sería el estrógeno. El estrógeno, a medida que va avanzando la maduración del folículo, también va aumentando la secreción del mismo. En cuanto a la fase luteal o la producción del cuerpo lúteo, de ese elemento se secreta progesterona, que hace de cierta forma de una retroalimentación negativa a nivel de el hipotálamo y la hipófisis para, ¿qué cosa? Disminuir la secreción de las gonadotropinas, evitando así, ¿verdad?, que se desarrolle una nueva ovulación. Dice que el cometido o el objetivo de la progesterona es impedir que el animal siga ciclando y coadyuvar o ayudar en los aprestos orgánicos necesarios para el mantenimiento de la preñez. Entonces, uno de los factores importantes dentro del cuerpo de la madre para reconocer la preñez en los mamíferos
sería la progesterona. La progesterona se secreta a nivel del cuerpo lúteo. Me menciona también que en las vacas, cabras, ovejas y yeguas, así como también las marranas, el útero es quien controla la actividad luteínica o la actividad del cuerpo lúteo. Me menciona que en estas especies la modificación de la síntesis y liberación uterina de prostaglandina F2-alfa, acuérdense bien que esta hormona es uterina, es decisiva para el establecimiento de la preñez y aparece, claro que el embrión elabora ciertas sustancias que modifican el tipo de secreción uterina de prostaglandina F2-alfa. Luego me dice que la síntesis de estrógeno para el nuevo embrión puede informar al endometrio de su presencia. En cuanto a las especies en general, mencionamos que una hormona importante para el mantenimiento o reconocimiento de la preñez en mamíferos era la progesterona. En el caso de vacas, cabras, ovejas y yeguas, así como también las marranas, tenemos una hormona importante que sería la prostaglandina F2-alfa, la cual es de liberación o secreción o síntesis uterina. Y es importante o decisiva para mantener la preñez. A la par también, obviamente, el embrión elabora otro tipo de hormonas para, obviamente, coadyuvar a esta hormona, vuelvo a repetir, para mantener la preñez. Así como también tenemos síntesis de estrógeno por el embrión. Acuérdense también que el estrógeno se secreta a nivel de los folículos, ¿verdad? Este va aumentando a medida que el folículo va siendo dominante o más maduro, pero también se secreta a nivel de embrión y que de esa forma también nos indica o, digamos, le avisa al endometrio que está presente en ese lugar. También menciona que en las vacas, ovejas, el embrión sintetiza una proteína que se denomina trofoblastina, una proteína específica, ¿verdad?, que es liberada antes del día 14 de gestación. La trofoblastina ayuda, para decirlo de manera sencilla, modifica la producción de la prostaglandina F2-alfa. Y esta sustancia es importante para el mantenimiento o establecimiento de la gestación desde el punto de vista inmunológico, dice. ¿Por qué? Porque prácticamente la formación y anidación de un nuevo ser a nivel de endometrio, ¿verdad?, sería justamente como un cuerpo extraño dentro del organismo de la madre. ¿Y qué pasa con todo lo que es extraño a nivel orgánico, ¿verdad? Generalmente el cuerpo reacciona tratando de eliminar ese objeto, ¿verdad? Y siendo el feto, digamos, entre comillas, un cuerpo extraño, habría, digamos, una posibilidad de rechazo. Pero justamente para eso se secretan o se producen ciertas hormonas o ciertas sustancias que evitan esa situación. Una de ellas entonces sería la trofoblastina. Así como también el movimiento del embrión o transmigración uterina, ¿verdad? Porque bien saben, dimos en las clases anteriores que el embrión no queda, digamos, a nivel de trompa, sino que se desplaza hasta llegar al útero. En los casos de los animales pluritocos, ¿verdad?, los que tienen varias crías, quizás sirva, dice, para maximizar las oportunidades de arraigo fetal y facilitar la instauración de la gestación. El resultado puede ser el bloqueo de la síntesis de prostaglandina F2-alfa o cambio del tipo de liberación, porque acuérdense que la prostaglandina F2-alfa es luteolítica o prácticamente rompe o disgrega el cuerpo lúteo, y yo necesito que el cuerpo lúteo de cierta forma se mantenga para, valga la redundancia, mantener la preñez. Y en este caso, por ejemplo, me menciona que el movimiento del embrión hace de cierta forma que se bloquee la síntesis de esta hormona que es la prostaglandina F2-alfa, modificando el tipo de liberación, ¿verdad? Porque bien saben, como vimos en la parte de fisiología 1, que las hormonas generalmente se
liberan por pulsos. Estos pulsos pueden ser, digamos, más intensos, más ampliados, ¿verdad? Dependiendo del tipo de secreción que se necesite. ¿Cómo ocurre en la oveja, me menciona? En cambio, en el patrón secretor, prolonga la vida del cuerpo lúteo y preserva la gestación en grandes animales. En la gata me menciona que el cuerpo lúteo se mantiene 35 a 40 días después de la ovulación, incluso sin gestación, lo cual hace que no sea tan necesarias las modificaciones precoces de la actividad uterina. La implantación ocurre alrededor del día 13. Me menciona entonces, vuelvo a repetir, el cuerpo lúteo en esta especie, en las gatas específicamente, se mantiene en un promedio de 1 mes y días después de la ovulación, no importa si no hay gestación. Lo cual hace que de cierta forma no aparezcan otro tipo de mecanismo a nivel uterino para mantener esa preñez. Y la implantación ocurre 13 días después, dando tiempo a la unidad de la placenta con el feto o esa interacción para adecuar la actividad de mi cuerpo lúteo hasta un grado compatible con el mantenimiento de la preñez. La hormona luteotrópica en esta especie es desconocida. Probablemente sea la relaxina que se sintetiza a nivel de la placenta, que sinergiza o prácticamente funciona a la par, funciona de la misma forma con la progesterona, por tanto se potencian para apoyar la gestación, pero a partir del día 20 recién. En la perra, ¿qué pasa? La fase luteínica dice que no se extiende mucho después de la preñez, a diferencia de la gata. Me menciona que incluso es más prolongada en aquellas que no son gestantes. En el de la gata no importaba si estaba gestante o no. Con respecto a las grávidas, dice, la liberación de luteotropina placentaria estimulada por la relaxina ocurre alrededor del día 20 de gestación o cerca de la implantación. En cuanto al mantenimiento precoz de la fase luteínica, me menciona que es autónomo. En la segunda etapa, la LH y la prolactina tienen propiedades luteotrópicas. Aquí me menciona que prácticamente la producción, digamos, de luteotropina generalmente es propia de la placenta, pero a partir de la segunda etapa de gestación o el segundo, ¿cómo es que se dice? Después del segundo trimestre, ¿verdad? Dice que ahí ya prácticamente la LH y la prolactina cumplen esa función. En cuanto a los primates o los monos, el reconocimiento materno de la gestación implica la producción de una luteotropina denominada gonadotropina coriónica o CG. Es muy conocida en los humanos, que se denomina HCG o gonadotropina coriónica humana, que es para la detección de la preñez propiamente. Dice que esta hormona, vuelvo a repetir, la gonadotropina coriónica, que es luteotrópica, que es elaborada, me menciona, por las células trofoblásticas o las células que se encuentran en el trofoblasto. No sé si se acuerdan en las clases anteriores que hablábamos prácticamente de el cigoto, que se dividía en 2, 3 células, mórula, blástula, gástrula, ¿verdad? Y mencionábamos en la parte del blastocisto que teníamos unas células denominadas trofoblásticas, y en ese lugar es lo que se secretan esta hormona. Me menciona que para el tejido trofoblástico produzca esta hormona debe estar en contacto con el intersticio endometrial. Acuérdense que prácticamente las células trofoblásticas o digamos el blastocisto era el cual se impregnaba, digamos, a nivel del endometrio para establecer la gestación. Y eso ocurre entre el día 8 y 9 en los primates. También, obviamente, teníamos variaciones entre especies.
También menciona que la secreción de gonadotropina coriónica comienza 24 horas después de que ocurre la implantación, así como también se elevan la progesterona. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos un mantenimiento, un crecimiento de mi cuerpo lúteo. Vuelvo a repetir, acuérdense que en el cuerpo lúteo se secreta la progesterona. También la placenta asume un rol endocrino, o sea, la placenta también empieza a producir hormonas. Y aquí me menciona que secreta la progesterona. O, digamos, a nivel general podemos denominar los progestágenos. Aunque la fuente principal sea luteal o del cuerpo lúteo. O sea, el cuerpo lúteo me secreta progesterona y también va a coadyuvar a esa situación la placenta generando la misma hormona. La función endocrina de la placenta se establece más tarde o más temprano según las especies. Así en los primates, tan rápido como 2 a 3 semanas después de que se implanta ya el feto, ocurre prácticamente la secreción de progesterona por la placenta, mientras que en otras me dice que produce cantidades suficientes de progesterona para sostener por sí sola la preñez. Pero esto ocurre solamente en el caso de vacas, cabras y marranas. Y aquí tenemos más o menos un promedio en cuanto a la producción de progesterona por la placenta después de la implantación. En el caso de las ovejas es 50 días post implantación, en la yegua 70 y en la gata 45. También me menciona que provenientes del cuerpo lúteo o placenta, dice las concentraciones de progestágenos se mantienen crecientes durante el periodo de gestación, descendiendo horas o días antes del parto, permitiendo que se manifiesten efectos estimulantes de los estrógenos. O sea, ahí empieza, ¿qué cosa? Nuevamente formación de folículos. Vuelvo a repetir, el cuerpo lúteo me secreta progesterona. A medida que va creciendo mi cuerpo lúteo, se va aumentando también la cantidad de progesterona. Posteriormente, cuando ocurrió, digamos, la ovulación y ruptura de este cuerpo lúteo, obviamente la progesterona desciende y por ende empieza a aumentar los niveles de estrógeno que se desarrolla a nivel del folículo. Dice, permitiendo entonces que, vuelvo a repetir, se manifiesten los efectos estimulantes de los estrógenos, cuya secreción continúa elevándose a lo largo de la gestación y alcanza su nivel máximo antes del parto. El ritmo creciente y sostenido de estrógenos que se presenta en casi todas las hembras domésticas durante la gestación favorece el desarrollo miometrial y actuando con la relaxina relajan el conducto del parto, en especial cuello y vagina. Bueno, primeramente, obviamente tenemos el crecimiento o formación de mi cuerpo lúteo, que es importantísimo para el desarrollo de la preñez. Hay excepciones, ¿verdad? Pero generalmente es así. Y posteriormente, ¿qué pasa? Cuando empieza un descenso de la progesterona, empieza a aumentar el nivel de estrógeno. Cuando este estrógeno llega a un pico, se produce justamente un evento que voy a mencionar un poquitito más adelante. Me dice, la síntesis de estrógeno en todas las especies, aquí está lo que le estaba mencionando, ¿verdad? Que el estrógeno, ¿verdad?, tiene un pico en prácticamente todas las especies, excepto en otras que particularmente es el equino, generalmente es el que tiene más excepciones en cuanto a las demás especies. Me dice que la producción o síntesis de estrógeno se da avanzada la gestación, probablemente porque sea la propia placenta la que exprese las enzimas necesarias para transformar progesterona a estrógeno sin la intervención fetal endocrina. Sin embargo, el cortisol fetal es importante para la inducción de dichas enzimas placentarias, sobre todo la oveja. Haciendo una regresión más o menos de lo que estábamos viendo, ¿verdad? Vuelvo a mencionar que el cuerpo lúteo me secreta progesterona. La progesterona, ¿qué va a hacer? Me va a actuar
en forma de retroalimentación negativa a nivel de hipotálamo hipófisis, descendiendo la secreción de mis gonadotropinas para evitar justamente que ocurra una nueva ovulación. En cuanto a nivel del folículo, es ahí donde se sintetiza y se secreta estrógeno. A medida que va aumentando o que va siendo más maduro este folículo, aumentan las cantidades de estrógeno. Específicamente a nivel de las hormonas estrogénicas tenemos una importante que es la 17-beta-estradiol, que también es responsable del desarrollo que se da a nivel de endometrio, importante para la implantación. Así como también mencionamos, ¿verdad?, que en el caso, por ejemplo, de que no haya gestación, se produce o se secreta cierta hormona que es uterina, específicamente a nivel del endometrio, que es la prostaglandina F2-alfa, la cual desempeña, como les dije, luteólisis, la cual al producir la luteólisis o prácticamente ruptura de mi cuerpo lúteo, ¿qué hace? Al no tener cuerpo lúteo que me secretaba progesterona, mi progesterona va a disminuir y me va a iniciar un nuevo ciclo folicular. Después hablamos de algo, no les mencioné, ¿verdad?, pero es algo importante de recalcar, ¿verdad?, en cuanto a la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas, rememorando un poco lo que se dio en fisiología 1. Ahí teníamos dos tipos de secreciones que eran la secreción basal o tónica y teníamos, ¿qué cosa?, también la secreción cíclica, ¿verdad? En la secreción basal o tónica, ¿qué pasaba? ¿Verdad? Prácticamente cuando no se está ciclando, por llamarlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo? Tengo un bajo nivel de estrógeno, lo cual concuerda, ¿verdad?, porque estoy con el cuerpo lúteo. En cuanto a la secreción cíclica o cuando empieza el proceso de estro propiamente dicho, ¿qué pasa? Empieza a aumentar el nivel de estrógeno, lo cual concuerda con el desarrollo de mis folículos. También mencionábamos un poquitito lo que era la trofoblastina, ¿verdad?, que era prácticamente una sustancia que ayudaba a modificar la producción de prostaglandina F2-alfa. Y algo súper importante en cuanto a las hormonas placentarias. Tenemos dos tipos de hormonas placentarias. En cuanto a los progestágenos, ¿verdad?, que uno de los progestágenos sería la progesterona. Los progestágenos se originan en dos lugares, principalmente a nivel de cuerpo lúteo, como bien sabemos, y también a nivel de la placenta. Estos progestágenos, esta progesterona va a aumentar durante toda la gestación y va a descender horas o días previo al parto. En cuanto a los estrógenos también van a aumentar paulatinamente a medida que va avanzando el parto y va a tener un pico justamente un poquitito antes de que se desarrolle el parto, actuando junto a otro tipo de hormonas. Mencionábamos bien anteriormente a la relaxina, que ayuda para la relajación del canal del parto. Mencionábamos la excepción, como menciona acá, que es la equina. La equina no tiene un pico de estrógeno solamente como las otras especies, sino que tiene dos picos de estrógenos. Uno denominado de origen ovárico y otro es dado por la interacción feto-placentaria, o justamente la unión entre el feto y la placenta. Mencionábamos en este caso que prácticamente para que se puedan desarrollar los estrógenos, ¿verdad?, tiene que interaccionar dos partes de nuestro folículo, ¿verdad? Nuestro folículo, como bien sabemos, tiene diferentes tipos de capas. Y estas capas tienen que interaccionar en el caso de las otras especies, no estoy hablando en este caso de los equinos. Mencionamos a las células de la teca interna y también a las células de la granulosa. Y prácticamente las células de la teca interna me van a elaborar una hormona que generalmente se relaciona con el caso de los machos, mencioné en el caso de usted, ¿verdad?, que es la testosterona. Pero la testosterona no es meramente a nivel de machos, también se da en las hembras. Entonces, en esta teca se elabora la testosterona, ¿verdad?, que por acción o por ayuda, otra hormona que en este caso sería la LH, pasa por un proceso que se denomina aromatización
Y esta testosterona se va a transformar en lo que serían los estrógenos. En el caso de los equinos, prácticamente se secreta una sustancia para la formación de los estrógenos que se denomina pregnenolona, que podemos decir que es un precursor o una sustancia, digamos, que antecede al producto final. ¿Y qué pasa? La placenta entonces de mis equinos me secreta esta sustancia y prácticamente esta tiene que viajar hasta las gónadas a nivel del feto y ahí se transforma nuevamente en una sustancia que se denomina andrógenos. Pero estos andrógenos no son mi producto final porque yo estoy necesitando producción de estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Estos andrógenos tienen que volver desde las gónadas fetales hasta las placentas y ahí ocurre el proceso de aromatización nuevamente como está acá en la diapositiva. Y ahí se transforma en estrógenos. Pero en el caso de los equinos tiene otra denominación como serían la estrona, la equilina y la equilenina. Acá está también nuevamente lo que le estaba diciendo, pero solamente que está escrito, que en los equinos entonces tenemos 2 picos de estrógeno a diferencia de las otras especies que tienen un solo pico de estrógeno. Acuérdense, los estrógenos aumentan a medida que va aumentando, digamos, la preñez hasta llegar al parto. Y cuando va a ocurrir el parto tenemos un pico de estos estrógenos. En el caso de los progestágenos o la progesterona, ¿verdad? Que se origina primeramente en cuerpo lúteo y también en placenta, aumentan también paulatinamente a medida que va avanzando la gestación, pero en vez de tener un pico, como lo hacen los estrógenos, desciende en días o en horas antes del parto. Entonces mencionamos también acá que tenemos 2 incrementos, uno ovárico, me menciona que se origina en la 6ª semana de gestación y en la 7 y 8ª hay un segundo pico que es por la interacción del feto con la placenta. Y acá rememoramos otra vez lo que les dije, que la placenta sintetiza y libera cantidades de pregnenolona, que es un precursor, la cual va hasta las gónadas fetales y se transforma en andrógeno, específicamente la dihidroepiandrosterona. Y esto tiene que volver otra vez a la placenta, que pasa por un proceso de aromatización y se convierte en lo que serían los estrógenos. Y ahí tenemos los tipos, los cuales se presentan en los equinos, que son la estrona, la equilina y la equilenina. También me habla un poquitito de las gónadas fetales. Me dice que alcanzan su máximo tamaño alrededor de los 7 meses de gestación y también incluso llegan a ser mayor que el de las madres. Y a partir del día 41 de gestación es posible encontrar estrógenos circulantes. Ello es un parámetro útil para establecer la actividad fetal. O sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, un estudio sanguíneo para saber si es que estoy teniendo actividad fetal o estoy teniendo preñez, sea un parámetro nada más en el caso de los equinos, se podría hacer un dosaje de los estrógenos, pero recién a partir del día 41 de gestación. También menciona que en la vaca la fuente absoluta de progesterona hasta el día 200 de gestación es del cuerpo lúteo. Pero menciona que en la ovorectomía, que es prácticamente la extracción o decisión quirúrgica del ovario, conlleva al aborto. ¿Eso qué nos dice? Que prácticamente la vaca o la gestación de la vaca sería cuerpo lúteo dependiente. Si no tengo cuerpo lúteo, por ende no estoy teniendo progesterona y por ende no se puede desarrollar la gestación. Dice que después del día 200 recién se desencadena una prevalencia placentaria en la progestopoiesis o la producción de progesterona. Y en consecuencia el ovario ya no es esencial para el avance de la gestación. O sea, la vaca es cuerpo lúteo dependiente para producción de progesterona hasta el día 200. Si yo antes del día 200 le saco los ovarios, tengo un aborto. Si después del día 200 yo le realizo la extracción de los ovarios a mi vaca, no hay problema, se mantiene la preñez. ¿Por qué? Porque ahí la placenta ya desempeña o desencadena la producción de progesterona.
También menciona que tanto en vacas como ovejas, la gestación cursa con bajas, pero muy eficaces concentraciones de progesterona. En la cabra esto no sucede, ya que la progesterona se sigue elaborando, dice, por los cuerpos lúteos que quedan hasta después del parto. Los tenores de progesterona gestacional se elevan a partir del día 60 de gestación y se mantienen hasta después del parto. A diferencia, obviamente, de las vacas y ovejas, que prácticamente van disminuyendo esta hormona. La ovariectomía, que es prácticamente lo mismo que mencionamos hace rato, que si se realiza en cabras, durante la gestación demuestra claramente la vigencia de la progesterona, puesto que a partir de la misma acontece el aborto. La misma cosa. ¿Qué pasa si es que retiro los ovarios en las cabras durante la gestación? Prácticamente no tengo o no produzco en cantidades suficientes la progesterona, por ende se produce lo que sería el aborto. Y en cuanto a los primates o los monos, me menciona que la interacción del feto con la placenta resulta en la secreción de lo mismo más o menos que teníamos en el caso de los equinos, que era la pregnenolona placentaria, que sería un precursor para lo que serían los estrógenos. Esta también se biotransforma en el feto, al igual que en el caso de los equinos, y vuelve o retorna otra vez a la placenta, dando lugar a lo que serían los estrógenos. En cuanto a las hormonas proteicas generadas durante la gestación, me menciona que tienden a ser de origen placentario, o sea, hay en mayor cantidad las hormonas que se producen a nivel de placenta. Menciona específicamente el caso de la relaxina en perras y gatas, que se libera a partir del día 20 y en las yeguas a partir del día 70 postgestación. En cuanto a la relaxina, me dice que condiciona los tejidos blandos para el parto, así como mencionábamos también que ayuda a los estrógenos para la relajación del canal del parto, y también es sinérgica a la progesterona, o mejor dicho, tiene la misma función o la misma capacidad que la progesterona. Con excepción otra vez a la regla, me menciona que la relaxina se produce también en cuerpo lúteo de marranas, vacas y primates durante la gestación, y su liberación se da cuando tenemos luteólisis o ruptura del cuerpo lúteo. Entonces, en el caso de las perras y gatas, prácticamente a nivel de placenta tenemos la producción de relaxina a partir del día 20 y llegó a 70, y las marranas, vacas y primates, esta relaxina se produce también a nivel del cuerpo lúteo, a la par también que se produce la progesterona. Y la liberación de esta relaxina solamente se da cuando ocurre ruptura del cuerpo lúteo o cuando ocurre la luteólisis. Hasta ahora, la única gonadotropina coriónica identificada en animales es la equina, que se denomina gonadotropina sérica de yegua preñada o gestante, con las siglas PMSG o ECG. HCG sería en el caso de HCG sería en el caso de las personas. Y se libera, me menciona, a partir del día 35 de gestación. La ECG estimula la liberación de progesterona o aumenta la producción de mi progesterona de mi cuerpo lúteo y colabora también a que se formen más a lo largo de la luteinización y ovulación de los folículos preformados. Me menciona también una hormona importante que es el lactógeno placentario, que, recordando un poco, es una hormona polipeptídica que es producida también por la placenta. Esta aumenta cuando la gonadotropina coriónica disminuye. Y su función prácticamente es gonadotrópica, o sea, la producción de FSH y LH. Y su secreción generalmente inicia hacia el final de la gestación y también va a disminuir un poquitito antes del parto. En cuanto acá, volvemos a leer un poco.
dice que el lactógeno placentario aumenta cuando las concentraciones de gonadotropina coriónica disminuye, que es lo que ya mencioné. Se lo ha encontrado también en cabras y ovejas. Su secreción aumenta en la última etapa de la preñez, exhibiendo efectos somatotropos o prácticamente efectos similares, digamos, a la hormona del crecimiento. Soma viene de cuerpo, trofo de predilección, y lactogénicos o producción prácticamente ¿cómo es que se dice? Producción de leche, similares, menciona ahí, a la hormona del crecimiento y la prolactina. La prolactina, que es otra hormona, también se libera durante la gestación y es importante para el desarrollo del alveolo mamario preparto. No es una hormona placentaria, sino adeno-hipofisaria. Acuérdense que la hipófisis tenía dos secciones, una neurohipófisis y otra adenohipófisis. Y de la adenohipófisis prácticamente se secreta la prolactina, la cual se va a incrementar a medida, obviamente, que va avanzando la preñez por injerencia de los estrógenos placentarios principalmente. Por eso también en el caso de las mujeres y en el caso de los animales, cuando prácticamente se está hacia los finales, o hacia el final, mejor dicho, del parto, empieza la producción de leche. ¿Por qué? Porque justamente a medida que va aumentando los estrógenos, para desencadenar el pico antes del parto, también estimula de esa forma la producción de miprolactina, la cual justamente va a ejercer un efecto positivo sobre el alveolo mamario para la producción láctea. Y eso es prácticamente todo lo que corresponde a la clase de hoy, que sería, como les digo, un repaso de lo que se dio en Fisiología 1, ¿verdad? Esta clase va a estar subida a YouTube y también, digamos, la parte escrita va a estar en la plataforma de la universidad. Si tienen alguna duda o lo que sea, me pueden preguntar por el WhatsApp al grupo. Y si quieren, vamos a hacer otra vez un rememoramiento, digamos, en lo que vimos en Fisiología 1, porque prácticamente lo que damos ahora es continuación de la misma y tenemos que recordar un poquitito los tipos de hormonas que teníamos y las funciones que desencadenan, las funciones que desempeñan, mejor dicho, para poder entender lo que con respecto a esta etapa que sería la etapa de gestación. Posteriormente también para entender las hormonas y las funciones que desempeñan durante el parto. Entonces, todos chicos, entonces nos vemos en la próxima clase.